Hola, buenos días. Otra vez con ustedes en un nuevo programa de Clínica de Ansiedad Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa, porque es el tema de las preocupaciones y cómo hemos de manejar estas preocupaciones. En concreto vamos a hablar más que del fondo de la forma de administrar estas preocupaciones. ¿Cómo las hemos de gestionar? Tanto las que tenemos en la actualidad, que ya tal como están los tiempos, paro, la crisis, preocupaciones tenemos todos y muchas. Y por tanto creo que hoy será un tema que nos pueda interesar a todos y cómo podemos gestionar estas preocupaciones. Como siempre estamos con el doctor José Carlos Baeza. Buenos días. Hola, buenos días. Que ya sabéis que es especialista en psicología clínica. Y claro, la primera pregunta que vamos a hacerle hoy es bueno, ¿qué son las preocupaciones? Bueno, las preocupaciones podríamos definirlas como pensamientos, ¿no? Inquietudes sobre asuntos que para nosotros nos afectan o nos importan. Es decir, que tienen o pueden tener consecuencias positivas o negativas. Y desde ese punto de vista, las preocupaciones vienen acompañadas siempre de una cierta angustia, de una respuesta emocional de inquietud. Pero a ver, todos tenemos preocupaciones, es decir, sí. es normal tener preocupaciones. El técnico de que está aquí nos está grabando tiene preocupaciones, la señora que nos acaba de servir un café tiene preocupaciones. Es normal, ¿no? Es normal y dentro de unos límites son necesarias y son buenas. Las preocupaciones, por un lado, nos hacen prepararnos, tratar de buscar soluciones a esas cosas que decíamos antes que nos afectan y que son para nosotros importantes por sus consecuencias, ¿no? Por otro lado, nos generan una motivación para tratar de hacer frente a esa problemática, ¿no? Y también, en cierto modo, nos permiten ir buscando posibles alternativas, posibles soluciones o acomodos, ¿no? Que también pudieran ser satisfactorios. Por lo tanto, las preocupaciones no solo son, ¿no? Corrientes y normales, sino que en cierto modo son necesarias, son positivas y en la conducta y en el afrontamiento de problemas tienen un valor motivacional y de desarrollar herramientas y recursos pues importante. Pero a ver, ¿cuándo las preocupaciones son necesarias? Muy bien, pero se convierten en un problema? Es decir, va más allá. Sí, eso es. Las preocupaciones se convierten en un problema cuando tienen para nosotros tal repercusión emocional, fundamentalmente por el lado de la ansiedad, que se convierten en un problema de salud, de bienestar. Es decir, se transforman en problemas de sueño, se transforman en problemas de concentración, se transforman en otro tipo de padecimientos y de manifestaciones físicas y psicológicas. Y por otro lado, además, nos interfieren en el desarrollo de otros planes, ¿no? De otras actividades, generando en cierto modo una cadena de preocupaciones que por cómo se gestionan llevan a tener consecuencias negativas que a su vez, ¿no? Generan nuevas preocupaciones en nuevos ámbitos. También son inadecuadas cuando estamos envueltos en el pensamiento, un pensamiento circular, y el propio pensamiento no solo no ayuda a la acción, que es el objetivo que tendría el pensamiento, sino que se convierte en un obstáculo para la acción. O también cuando invertimos mucho tiempo en tratar de regular o de controlar cosas que están muy fuera del alcance de nuestras posibilidades de control o simplemente del control. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque en muchas ocasiones esto nos produce unos quebraderos de cabeza que nos impide actuar, nos impide tirar para adelante. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Bueno, para entender un poco por qué las preocupaciones pueden convertirse en un problema, tendríamos que entender algunos principios básicos de lo que es la acción o la acción humana, ¿no? Nosotros, las personas, para enfrentarnos al mundo, contamos con una caja de herramientas que tiene 3 departamentos. El departamento de los receptores. ¿Cómo sabemos nosotros lo que pasa en el mundo? Lo sabemos a través de los sentidos. Los 5 sentidos clásicos nos informan de lo que pasa de la piel para afuera. Y tenemos otros sentidos menos famosos, pero que cumplen la misma función, que nos informan de lo que pasa de la piel para adentro. Son los receptores del dolor, de la presión, de la temperatura, de la posición. Entonces, en esta caja de herramientas con las que nosotros nos enfrentamos al mundo, en el primer departamento tenemos este tipo de instrumental, los receptores, que son órganos especializados en detectar señales a partir de las cuales nosotros sabemos qué es lo que pasa. Después, en esa caja de herramientas tenemos un segundo departamento, que son las herramientas de procesamiento de la información. Esas herramientas de procesamiento de la información nos permiten interpretar las señales que vienen de los sentidos, nos permiten relacionar esos datos con otros que hemos adquirido a lo largo del tiempo, manipular esos datos, ¿no?
a partir de unos conocidos llegar a otros no conocidos, y finalmente, después de ese análisis, tomar decisiones. Y esas decisiones después tienen que aplicarse, es decir, nosotros tenemos que responder ante el mundo y ante las cosas. Y eso da lugar al tercer departamento de la caja de herramientas, que son las herramientas de respuesta. Este es el equipo que nosotros tenemos para atender todo lo que se presente. Un equipo que tiene herramientas de recepción, herramientas de procesamiento y herramientas de respuesta. ¿Qué sucede? Que nosotros no podemos tener la caja de herramientas en dos tareas a la vez sin perder cierta eficiencia o sin perder cierta eficacia. No podemos tener la llave inglesa arreglando el grifo y además la rueda del parking y además el pomo de la puerta sin perder cierta eficacia o sin que los instrumentos estén constantemente en los pasillos. Sí, pero esto es inevitable, ¿no? Es decir, que a veces estamos conduciendo y te estás pensando en los problemas que tienes en casa al llegar y tal. Es decir, correcto. A veces hacemos herramientas. Sí, de hecho, efectivamente, tienes razón, hay tareas que sí que podemos hacer a la vez sin perder eficacia, siempre y cuando alguna de ellas esté automatizada. Nosotros conducir, ¿no? Cuando tenemos un entrenamiento suficiente, es una actividad compleja, pero que pasa a control automático. Nosotros podemos hacer un viaje largo en el que hacemos muchas operaciones y complejas de conducción y paralelamente estamos hablando sobre otras cosas y atendiendo otras tareas complejas. En ese caso sí que podemos hacer sin perder eficacia dos tareas a la vez porque una de ellas está automatizada y prácticamente no consume recursos, no consume recursos de conciencia. Esto no era así cuando aprendíamos a conducir. Cuando aprendíamos a conducir no podíamos estar pendiente de la conversación con el de al lado, más bien nos faltaban ojos, nos faltaban manos, sí, nos pero faltaban ahora, por pies. ejemplo, se me ocurre cuando la policía dice que es muy peligroso conducir con manos libres, porque a veces es una conversación telefónica de trabajo y te abstrae del conducir y es muy peligroso. Es decir, que realmente, aunque esté robotizado el conducir, tu mente se va al problema de la empresa que te está llevando a poner manos libres. Fundamentalmente por las operaciones que hay que hacer, porque las manos, los pies y la vista han de estar disponibles para esa tarea que, aunque es automática, requiere de las asistencias de estos instrumentos. No tanto por el contenido de la conversación, que podría ser el mismo que tuviéramos con un pasajero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que claro, nosotros como personas estamos involucrados, en muchos programas de acción, tenemos muchos intereses, hay muchas actividades que están en curso y que normalmente reclaman recursos de esa caja de herramientas, lo cual da conflictos entre los recursos. ¿Qué pasaría si ahora, por ejemplo, llama la administrativa o un asistente a la puerta? Pues aquí tenemos un problema, porque yo no puedo estar hablando contigo, mirándote a ti, ¿no? Escuchándote a ti, procesando los datos de aquello de lo que estamos hablando, respondiéndote a ti y a la par escucharle a ella, procesar la información del asunto por el que ella llama a la puerta y dándole una respuesta a ella. Si estuviéramos los tres aquí en la misma reunión no hay ningún problema, como si hay 4, como si hay 5 personas, pero en principio ella viene por un asunto y aquí estamos en otro. Y eso presenta una incompatibilidad. Esto nos pasa constantemente, son muchos los asuntos que llaman a la puerta, ¿no? Son muchos los asuntos que piden paso o que reclaman la atención, porque como digo, son muchos los intereses de todo tipo y las acciones de todo tipo en las que estamos involucrados y que para nosotros tienen un valor y tienen unas consecuencias. Así que figura que nosotros tendríamos que tener una regla que dijera qué tarea es prioritaria en cada momento. Es decir, a qué tarea se tienen que asignar preferentemente en ese momento la caja de herramientas. Pero usted sabe que es muy difícil decir, el problema de la familia lo pondré en segundo lugar, pero en el problema del paro, porque quizás voy al paro dentro de medio año, lo pondré en primer lugar, pero también tengo un problema de enfermedad de los padres en tercer lugar. Entonces, sí, claro, no hablamos de una lista de prioridades en términos absolutos, sino en términos relativos. Efectivamente, puede suceder que, pongamos un ejemplo, mi hijo esté en el hospital porque hace unos días tuvo un accidente con la moto, esté en el hospital, estén haciendo pruebas y esté pendiente de esas pruebas. Vamos a suponer incluso que yo tuviera problemas económicos, que no llegase a fin de mes, que estuviera recibiendo cartas del banco, que mi otro hijo no pudiera ir a la excursión porque en el colegio me dicen que si no he pagado no puede ir y eso, lógicamente, pues a mí me apena que mi hijo se vea excluido de eso. Obviamente, en términos absolutos, para mí, ¿qué es más importante?
los problemas económicos que tengo y los problemas de salud de mi hijo, o la entrevista, con todos los respetos para ti y para los técnicos, o la entrevista que estamos haciendo ahora. En términos absolutos, no cabe ninguna duda de que para mí son prioritarios esos asuntos. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, yo hoy de 10 a 10:30 o 11 menos cuarto, ¿cuál es la tarea, cuál es el asunto al que yo tengo que destinar prioritariamente la caja de herramientas? Todo tu esfuerzo. Y la respuesta es que hoy, de 10 a 11, la caja de herramientas, los recursos de percepción, de procesamiento y de respuesta, los tengo que asignar a esta tarea que estamos haciendo en este momento. ¿Qué sucede? Que eso entraña algunas dificultades, por algo que vamos a ver. Cuando las tareas que entran en competencia son tareas neutras, que para mí no son muy amenazantes o no tienen mayores consecuencias, en este caso no se ha establecido ninguna regla de a qué asunto hay que darle prioridad en lo que se refiere a destinar los recursos. Si ahora llama la administrativa a la puerta, a mí el cerebro me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Le dices a la administrativa o al asistente que tome nota y después vemos el caso, o por el contrario, le dices al entrevistador o a la persona con la que estás hablando, disculpa un momento, vamos a dejar esta tarea en stand-by, como dejamos esta tarea en suspenso, yo entonces puedo coger mi caja de herramientas y ponerla al servicio de la otra actividad. En este caso, en que el conflicto por los recursos viene de dos tareas que no son especialmente amenazantes o que no tienen consecuencias especialmente difíciles, yo puedo aplicar con facilidad la decisión que haya tomado. Si decido que hablo contigo, puedo mantener la caja de herramientas anclada a esta entrevista sin dificultad. Y si decido que hablo con la administrativa, lo puedo hacer sin dificultad también. Sin embargo, cuando las tareas que pugnan por esos recursos, alguna de ellas tiene que ver con temas amenazantes, aquí, y con temas que para mí pueden tener consecuencias graves, aquí sí que hay una regla fija que se ha establecido por defecto y que funciona automáticamente. ¿Y la regla cuál es? Que si hay un asunto amenazante y grave, el sistema de gestión de amenazas y de recursos entiende que los recursos tienen que destinarse que todas las herramientas tienen que ir para allá. A la tarea amenazante. De hecho, y en ese caso el cerebro a mí ya no me pregunta qué quiero hacer, sino que automáticamente, por defecto, y si no se dice lo contrario, la caja de herramientas se retirará de donde estaba y tenderá a ir a esos asuntos tu mente de estará consecuencias con negativas. tu hijo, estará con... Exactamente. Si ahora, por ejemplo, en lugar de llamar la secretaria a la puerta, sonase la alarma de incendios, todos los que estamos aquí hacemos lo mismo. Y no porque tengamos telepatía, sino porque funciona la misma regla. ¿Y qué hacemos? Yo automáticamente saco de mis recursos de recepción, dejan de estar al servicio de la entrevista contigo. Y automáticamente, ¿qué hago? Atender, buscar dónde está la salida, por dónde está el incendio. Puedo recurrir a otros receptores, como el olfato, por el olor, los de la temperatura. Y en la maquinaria de procesamiento de información, todos los que estamos aquí, ¿qué hacemos? Técnicos incluidos, ¿qué hacemos? Sacamos de ahí, de esa maquinaria de procesamiento de datos, los datos de lo que ahora estamos, las tareas que ahora estamos realizando, y qué tareas empezamos a procesar. Lo que tiene que ver con lo que hay que hacer cuando hay un incendio, no bajar por el ascensor, por si el circuito eléctrico cae, cuál es el teléfono de los bomberos, etcétera, etcétera. Y en lo que se refiere a las herramientas de respuesta, elegiríamos otras. Y podríamos conservar el habla, pero sería ya para ponernos de acuerdo en cómo salimos o cómo nos ayudamos a salir. Nosotros solemos decir que la ansiedad o que las preocupaciones no nos dejan concentrarnos en lo que queremos, no nos dejan concentrarnos en leer, no nos dejan concentrarnos en ver la televisión. Sin embargo, claro, los centros nerviosos que gestionan las amenazas, la opinión que tienen es justamente lo contrario. Esos centros consideran una distracción que si hay un incendio, que si hay un peligro, yo esté leyendo. O esos centros consideran una distracción que si hay un peligro, una amenaza, yo esté viendo la televisión. Esos centros lo que me dicen es, no te embobes leyendo, no te distraigas aquí ahora hablando,
porque como te distraigas y te despistes, Te vas a quemar. el incendio, ¿no? Avanzará y cuando quieras darte cuenta ya estás arreglado, ¿no? Lo que tú tienes que estar mirando ahora es los posibles indicios, señales de peligro. Lo que tienes que estar procesando son datos en relación con la posible solución de eso de alguna forma. Y el tipo de respuestas que tienes que tener activadas han de estar a favor de eso. Eso evolutivamente tiene su razón de ser, ¿no? Y tiene un cierto sentido que ante una amenaza grave e inminente los recursos se dispongan así. Y no tendría mucha interferencia en nuestra vida. Si ahora hay un incendio, pues suspendemos el programa y mira, volvemos mañana, continuamos y no hay ningún problema. ¿De dónde viene el problema entonces? De que en la actualidad nosotros, las fuentes de amenaza que tenemos, no son puntuales, ¿no?, ni cortas en el tiempo. Son ¿no? a medio plazo. Son largo plazo. a medio y corto y largo plazo. Es decir, los incendios, entre comillas, o metafóricamente, que tenemos que atender, son bastante permanentes. Mi hijo está en el hospital, y está en el hospital desde hace 4 o 6 días, en este ejemplo que ponemos, y lo estará en los próximos días, está pendiente de pruebas, y lo está por la mañana, por la tarde. Si no llego a fin de mes, no llego ayer, no llego esta tarde, no llego esta mañana. Exacto. ¿no? Entonces resulta que, claro, esos incendios, que para mí son importantes, son perdurables en el tiempo, son continuos. No solo eso, sino que nosotros también evolutivamente hemos desarrollado mucho la capacidad de anticipar. Yo puedo, si tengo miedo a volar, puedo estar pensando ahora en un viaje que tengo que hacer en agosto. Pero cuando yo ahora me pongo a pensar en el viaje que tengo que hacer en agosto, la respuesta fisiológica que experimento, ¿cuál es? ¿La de la actividad que estoy haciendo aparentemente ahora o la que se corresponde con lo que estoy pensando? Sí. Si yo ahora me pongo a pensar en el viaje de agosto, empiezo a experimentar una fisiología que es propia del peligro, de la amenaza. De los ¿no? nervios, de las presiones. Claro, y mi cabeza no puede decirle al organismo, oye, Deja de pensar en el avión. no, deja de pensar en el avión, cuesta, o tampoco podría decirle, oye, mira, que estamos, ¿no?, a 30 de abril, para agosto faltan 4 meses. 4 meses, hoy vas a pasar el día por aquí tranquilamente, no hace falta que te sobreactives como si fueras a encontrarte con ese peligro inminente. Sudoración, sudores. Claro, así que nosotros ahora nos encontramos expuestos a fuentes de amenaza o de peligro que son bastante persistentes o largas, ¿no?, en el tiempo. Y además tenemos la capacidad de convocar, ¿no?, otras, anticipando, ¿no?, la realidad o representándola simbólicamente. Así que, claro, eso da lugar a un problema, porque si se tuviera que aplicar aquella regla que habíamos dicho antes, que era tan básica del incendio, de que mientras haya incendios pendientes, los recursos tienen que estar destinados a ese asunto, si se tiene que aplicar esa regla, y dado que no llego a fin de mes, y dado que mi hijo está en el hospital y eso me afecta mucho, entonces, ¿cuándo dispongo yo de recursos para hacer la entrevista contigo? ¿O cuándo puedo leer un artículo que se ha publicado hace poco y que me interesa mucho leer? Porque, según esa regla que hemos hablado antes, figura que las herramientas tendrían que estar avueltas y dispuestas y disponibles para esas cuestiones amenazantes o preocupantes. Y que cuando eso estuviera resuelto, entonces podríamos disponer de esos recursos para la entrevista o para leer el artículo, ¿no? Así que el sistema me dice a mí, bueno, el artículo ya lo leerás y la entrevista ya la harás. Ahora, ocúpate y preocúpate de lo que te has de preocupar. Los incendios o de las amenazas. Pero claro, como digo, no, yo ahí tengo un problema. ¿Cuándo hago esa entrevista contigo? ¿Cuándo leo el artículo que quiero leer? Tendría que haber una fórmula que me permitiese a mí leer ese artículo, tendría que haber una fórmula que me permitiese a mí hacer esta actividad ahora a las 10 o las 11 de la mañana y que, por otro lado, me permitiera atender esas otras cuestiones o esos otros incendios. Pero esto parece muy difícil. Bueno, eso tiene alguna dificultad por lo que acabamos de decir, porque el sistema... Puedes decirle desconecta, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros no podemos decirle desconecta en un sentido que ahora vamos a ver, pero en otro sí. Te haré una pregunta. ¿Puedo hacer yo ahora la entrevista contigo a pesar de que mi hijo esté en el hospital y de lo mucho que me importa cómo le vaya?
o yo a pesar de que no llego a fin de mes y estoy recibiendo cartas del banco y todo lo que eso implica para mí y para mi familia, ¿puedo yo hacer ahora esta actividad o esta entrevista contigo? ¿Puedo poner la caja de herramientas al servicio de esta tarea? Puedo. Pero a lo mejor faltará una herramienta. Sí, puedo, efectivamente, puedo, por decirlo En así. algún sentido está en otro sitio. Sí, y sobre todo... Porque has dicho que la primera caja es la de los sentidos. Entonces, a lo Bueno, mejor en algún sentido Sí, está... sí, efectivamente, eso va a pasar y verás un poco por qué. Lo primero que va a pasar es que, así como yo antes, en el conflicto, si hablo contigo o hablo con la administrativa, si decido hablar contigo me es fácil, y si decido hablar con la administrativa me es fácil, en este caso, si estando mi hijo en el hospital o teniendo problemas para llegar a final de mes, si yo lo que decido es que ahora fijo la caja de herramientas al servicio de esta tarea, eso me va a ser difícil de aplicar. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Cara al aire y cuesta arriba, porque el sistema lo que favorecería o lo que me invita es a otra cosa. Pero lo podría hacer. ¿Cómo? Si lo hago, además si lo hago, pasará otra cosa. Si yo ahora, expuesto a esas amenazas, estoy pendiente de la entrevista contigo, este sistema de gestión de peligros entiende que yo estoy haciendo algo imprudente, que estoy haciendo algo inseguro, que he cambiado el orden de prioridades, que en cierto modo he puesto el carro delante de las mulas. Y, lógicamente, eso le parece una conducta inapropiada, porque me estoy ocupando de un asunto aparentemente secundario, siendo que hay un incendio pendiente de resolución. Entonces, como digo, yo puedo concentrarme en la entrevista contigo. Me va a costar trabajo y esfuerzo mantener las herramientas en su lugar. Pero es que además, si lo hago, va a pasar otra cosa. Ese sistema de gestión de amenazas me va a ir enviando unos recordatorios. Unos señales, ¿no? Exacto, es decir, me va a ir tu enviando. hijo está en la 315. Exactamente, me va a ir enviando unos recordatorios, unos mensajes en forma de pensamientos, en forma de imágenes, a veces en forma de sensaciones, que me vienen a decir: no te olvides del incendio, ¿no? Esto está pendiente, esto no está resuelto, bueno, fíjate tú de la Virgen y no corras, ya verás cómo te vas a pillar los dedos. Ese sistema de avisos es el que, como tú bien has dicho antes, yo no puedo controlar voluntariamente, ¿no? Ese sistema de avisos es automático. Nosotros no tenemos un secretario aquí dentro al que le podamos decir: oye, desconecta, todos los avisos que vengan... me los pasas luego. Exacto, todos los avisos que vengan de este remitente del hospital, o me los pasas de este luego. asunto, me los pasas luego, o no me los pases, que me quiero olvidar. ¿No? Bueno, en cierto modo el sistema está precisamente para enviar avisos para que yo no me olvide, o enviarme pequeñas alarmas que me dice que estoy en un paso o en una maniobra o en un procedimiento que probablemente pues no sea el más conveniente, porque estoy supuestamente desatendiendo amenazas en curso o vigentes, ¿no? Entonces, sí que tenemos un secretario, pero está precisamente para lo contrario. Está para que, si yo, teniendo amenazas pendientes, estoy ocupándome de otra cosa, ese secretario me va a estar tirando de la chaqueta y me va a estar diciendo: no te olvides de esto, esto aquí está pendiente. Yo, respecto de ese sistema, como es automático, no puedo tratar de gestionarlo voluntariamente, ¿no? Por lo tanto, mi objetivo no ha de ser que no se me encienda la bombilla, que no me venga ese recordatorio, que no se me encienda la alarma, que no me venga un pensamiento negativo o una imagen asociado a eso, ¿no? Eso que hacemos a veces de decir: no lo tengo que pensar, no lo tengo que pensar, no es muy satisfactorio. No solo no es muy satisfactorio por lo que acabamos de decir, sino que además hace que el sistema entienda que nos estamos desocupando de esa cuestión, y lo que hace es enviarnos todavía más información. Más información. Nosotros, en realidad, no nos vamos a desentender de nada. Nosotros, de lo que tengamos que ocuparnos, nos vamos a ocupar. Pero no cuando nos vengan los avisos, que no son más que avisos, sino, aunque nos importunan, y nos importunan para tratar de movilizarnos al respecto, ¿no? De que movilicemos recursos al respecto. Nosotros nos vamos a ocupar, pero cuando nosotros digamos. Pongamos un ejemplo: ¿puedo yo hacer algo si ahora estuviéramos conectados al ordenador y estuviera el Messenger habilitado?
¿Puedo yo hacer algo para que no entren mensajes? Y yo sé quién me va a enviar un mensaje y cuándo y cómo lo titula. Seguramente no, y cuando viene el mensaje lo veo, el título, y me da un vuelco al corazón. Y además a lo mejor le ponen un pitido y a lo mejor además le ponen un palo de aquellos rojos y me lo reenvían muchas veces, ¿no? O el antivirus, este es todavía más osado, se planta en mitad de la pantalla, ¿no? Dice que no sé cuántas amenazas hay y a ver qué hago o qué no hago. ¿Puedo yo impedir eso? Hombre, en el ordenador podría deshabilitar esas funciones, pero en el nuestro, que en nuestro procesador, no funciona. ¿no? Eso arranca con todos los mensajes, con todos los servicios de mensajería, incluidos estos. Todas las carpetas puestas. Exacto, a las que nos estamos refiriendo. Y por lo tanto, si yo tengo activada la casilla peligro leones, pero los recursos se están destinando a otra cosa, se me irá encendiendo en la pantalla de la conciencia una serie de avisos o recordatorios. Ahora bien, yo no puedo hacer nada porque no entren esos mensajes o esos avisos. Yo ahora estoy hablando contigo y pudiera ser que el cartero me tire una carta por debajo de la puerta y por la pinta que tiene digo, eso es una multa, pues lo que me faltaba. No llego a fin de mes y unos puntos que ya me han quitado, a ver si ahora resulta que encima no voy a poder coger el coche, ¿qué hago? ¿Lo apelo? ¿Tengo pruebas? ¿No tengo pruebas? ¿Voy al abogado? Bueno, yo no puedo hacer nada respecto de que entre esa carta. Lo que sí puedo yo decidir, aunque sea trabajoso, es si yo me ocupo ahora de esos asuntos o no. ¿Tengo yo que leer ahora el mensaje que me ha entrado en el del Messenger? ¿Tengo que suponer que quiere? ¿Me tengo que poner a leer? ¿Me tengo que imaginar a ver qué le voy a contestar? ¿Qué me contestará él a su vez cuando yo le conteste? ¿Tengo que ponerme ahora que estoy hablando contigo a redactar eso? ¿A imaginar entonces si diera lugar a un tercer problema, qué haría con ese tercer problema? ¿Lo tengo que hacer necesariamente ahora? ¿O puedo poner ese correo en el portapapeles y aparcarlo? Y hacerlo a la tarde a las 7, ¿no? En el caso de la, ¿no? De la multa que acaba de entrar, lo que parece que es una multa, yo no puedo evitar el impacto que me produce y el desasosiego, y a partir de ahí se me va a encender el sistema de alertas o de alarmas, ¿no? ¿Puedo yo seguir con la entrevista contigo? ¿Puedo yo no leer, no contestar, ¿no? a lo de la multa? Lo podría hacer. En el tema de la administración de preocupaciones tenemos que entrenarnos en un procedimiento básico, en una gimnasia mental básica, que consiste en que nosotros vamos a separar el momento de los avisos, de la ocurrencia de los avisos, del momento en que contestamos a esos avisos. Vamos a separar el momento de las preguntas y del que se nos enciende la bombilla del momento en que las contestamos. Esa es la estrategia básica. Para facilitar eso, vamos a disponer en un momento del día lo que vamos a llamar la hora de preocuparse, ¿no? Lo que vamos a llamar la hora de ocuparnos de esos asuntos que están pendientes, exactamente, de colocar las respuestas, es decir, la hora de leer los mensajes, de pensarlos, de procesarlos y de decidir qué vamos a hacer y en qué momento vamos a aplicar las decisiones que vayamos a hacer. Ahora te haré una pregunta. Respecto del asunto multa que acaba de entrar, ¿no? Ahora y que va a tener para mí esas consecuencias, ¿hay alguna diferencia entre que yo lo considere ahora o lo considere esta tarde a las 7? Respecto de la cuestión de mi hijo y lo que haya que hacer, que está en el hospital, que le han hecho unas pruebas, que está pendiente de pruebas, que hay que hacer otras, ¿hay alguna diferencia en que yo me ocupe de esa cuestión ahora que estoy hablando contigo o lo haga esta tarde a las 7? Y respecto de que no llego a fin de mes o de qué hago o a quién pido ayuda o si reunifico deudas o quién me puede, ¿no? socorrer o con quién tengo que hablar y cómo lo negocio, ¿hay alguna diferencia entre que lo haga ahora o lo haga esta tarde a las 7? Entonces, si no entiendo mal, doctor Baeza, estoy diciendo de aparcar los problemas. Bueno, se trata de gestionarlos, de administrarlos, no de aparcarlos en el sentido de ignorarlos. Aparcar, ¿no? Para coger el coche después. Sino de darles una determinada administración. La respuesta es, a estas preguntas que yo te he hecho, supongo, salvo que tú me contradigas, que respecto del asunto multa no hay diferencia entre que yo lo aborde ahora o lo aborde a las 7 de la tarde. Si me apuras, sería mejor hacerlo a las 7 de la tarde, que es el tiempo que tengo planificado para eso. Porque ahora aquí tendría tres opciones.
o olvidarme de la entrevista contigo y de que estás aquí, sigo aquí sentado, pero Tu cabeza está en ¿no? otro sitio. Me voy a la multa. La otra opción, muy socorrida y poco conveniente, que es media cabeza para lo que tú me explicas y otra media cabeza para el asunto multa, o otra más satisfactoria desde todos los puntos de vista, que sería que yo cojo ese asunto y lo pongo ahí en el portapapeles. Que yo lo ponga en el portapapeles no quiere decir que no, no me siga viniendo los avisos. Ese que me ha enviado unos correos me los reenvía todas las veces que quiera y cuando quiera, y añadiéndole colores y florituras, ¿no? Así que yo lo que aplazo es la ocupación de eso, ¿no? Y en los temas, ¿no?, de mi hijo o en los temas de que no llego a fin de mes, exactamente lo mismo. Sin embargo, ¿no?, es verdad, como tú decías antes, que eso es muy es difícil. ¿En qué sentido? Claro, bueno, aparcar para después. Bueno, el problema sigue estando allí. Sí, claro, y como otros tantos. Pero nosotros lo que vamos a hacer es establecer el tiempo en el que vamos a disponer la caja de herramientas para atender eso, ¿no? Cuesta, pero ¿por qué cuesta? Porque parece que no, porque si yo digo, bueno, es igual, respecto de lo de mi hijo, que no, él lleva tiempo en el hospital, y respecto de la multa o del otro problema de que no llego a fin de mes, sería igual considerarlo ahora que a las 7 de la tarde. Pero yo, ¿por qué tengo una necesidad imperiosa de hacerlo ahora? ¿Por qué desde que ha entrado la multa yo tengo un desasosiego, un malestar, una zozobra grande? Porque claro, desde el momento en que yo tengo conciencia o conocimiento de un problema, y como eso a mí me repercute, eso me va a generar, como decíamos antes en la definición de las preocupaciones, una angustia, una ansiedad. Y la angustia y la ansiedad me genera, por decirlo así, una climatología interna adversa. Tengo unos síntomas y unas sensaciones físicas palpitaciones, sudoración, que me importunan. Tengo unas sensaciones emocionales de miedo, de inseguridad, de angustia, que me son muy desagradables. Y tengo unos pensamientos, incluido el sistema este de avisos y de alertas, que también me importunan mucho. Que son pensamientos negativos, claro. Y yo que quisiera quitarme esa sensación de encima, ¿no? Quitarme esa ansiedad. Y esto yo no lo puedo aplazar. Yo desde que ha entrado la multa tengo, o desde que sé que mi hijo está en el hospital, tengo ese estado emocional, porque hay un saber que no puedo ignorar, que es que esas cosas están ahí. Y eso me está generando a mí desde ya, desde que lo conozco y desde que ha pasado, una inquietud que se manifiesta en un disconfort, en unas experiencias internas de síntomas, de pensamientos y de ideas muy desagradables. Y por lo tanto yo, ¿qué es lo que quisiera? Quitármelo. ¿Y quitármelo cuándo? A las 7 no, yo no lo noto ahora, yo quiero quitarme ahora. Entonces, lo que me lleva a mí a ocuparme ahora de esos asuntos no es el asunto en sí mismo, dado que las consecuencias de la multa y de los otros temas los puedo manejar igual, o no hay diferencia si lo considero ahora o si lo considero después. La razón por la que yo me pongo a darle vueltas ahora es porque yo quiero quitarme esta sensación, ¿no?, de malestar. Yo me digo que me estoy ocupando de la multa, pero en realidad lo que estoy haciendo es ocupándome de la angustia que me produce lo de la multa. Yo me digo ahora que me estoy ocupando del problema de mi hijo. Yo en realidad lo que estoy gestionando es la angustia, el dolor, ¿no? que sientes. Yo lo que quiero quitarme es el efecto, el dolor, el malestar que me produce eso, ¿no? Porque yo no quiero convivir con eso, me importuna, me molesta y quisiera quitarlo, ¿no? O yo digo que me estoy ocupando de que no llego a fin de mes ahora y que me estoy ocupando de eso. Yo en realidad la única razón por la que me estoy ocupando ahora de eso es porque me importuna, porque me agobia, porque me desasosiega. Entonces yo en realidad no estoy gestionando esos problemas, dado que lo podría hacer en otro momento y con mejores, ¿no?, resultados, ¿no? Yo en realidad estoy gestionando la ansiedad que me produce y de una forma que además es contraproducente para la gestión de la propia ansiedad y la angustia. Me va a aumentar más la angustia. Claro, el sistema de gestión de amenazas lo que me dice es, mira a ver si en 2 minutos encuentras una solución para lo de la multa, oye, te quitas esta angustia de encima, ¿no?, descansas y además haces la entrevista como un señor. Mira a ver si te quitas el problema y si se resuelve el problema este de tu hijo y de que no llegas a fin de mes, y entonces, te encontrarás aquí como un señor, cómodo y tranquilo, y además, ¿no?, harás la entrevista disfrutando mucho más de ella, que de esta manera tampoco la haces, pero no la disfrutas tanto.
Ya, esa es la invitación que me hace el sistema, porque es un sistema que está pensado más bien para problemas inmediatos. Si el incendio es ahora y en este momento, sí que hay mucha diferencia entre si ahora se declara un incendio aquí, hay mucha diferencia entre si yo corro ahora o corro a las 7 de la tarde. Es acción-reacción, ¿no? sí, sí. Pero en esos otros tipos de problemas que hemos dicho, que son los que tenemos que gestionar en la actualidad, no, eso funciona de otra manera, ¿no? Entonces, el sistema me lleva a tratar de encontrar una solución fácil a eso. Pero, ¿tengo yo ahora en 2 minutos una solución fácil para el problema de la multa? No. ¿Tengo yo ahora una solución fácil en 2 minutos para el problema de que no llego a fin de mes? ¿No? Ni por tu hijo, ni nada. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues más bien nos sale un poco el tiro por la culata. Es aquello que se dice en castizo, de ir a por lana, tratar de tranquilizarme de esa manera, ir a por lana y salir trasquilado, ¿no? Salgo con más ansiedad de la que tenía. ¿Por qué? En parte, porque cuando me vienen a mí más ideas de esas importunas, cuando me vienen a mí más preocupaciones de esas, cuando tengo más tiempos muertos o cuando estoy emocionalmente peor, cuando estoy más decaído o cuando estoy más angustiado. Eso hace que se me incrementen los avisos, las preguntas importunas o los recordatorios. Pero claro, si yo me pongo a contestar esas preguntas en el mismo momento en que están surgiendo y que se están multiplicando porque estoy en una condición emocional adversa, ¿qué va a suceder? Que el mismo estado emocional que ya me está contaminando las preguntas y me las está multiplicando, es el que me va a dictar la respuesta a esas preguntas. Y va a ser la propia angustia, la propia inseguridad, la propia tristeza, la que va a alumbrar, la que va a encender la linterna en una determinada dirección, y yo voy a dar una respuesta al problema más al hilo del estado emocional que no es la adecuada, que claro. no la otra, ¿no? Entonces, una ventaja de esta técnica, aparte de lo que venimos explicando, es que hace que tengamos menos pérdidas de perspectiva, que se nos den menos fenómenos de esos de que el árbol no nos deja ver el bosque, perdemos la idea de proceso, que perdemos la idea de contexto. Al poner un tiempo al haber elegido el momento de ocuparnos de los problemas siguiendo un criterio temporal, no lo hacemos respondiendo al estado emocional del momento, que es lo que solemos hacer. Nosotros elegimos muchas veces los momentos para tratar de resolver estos problemas en base al estado emocional que tenemos, y ese no es el mejor criterio. Sería mejor precisamente deslindarlo de eso. La hora de preocuparse, ¿no? O la hora de ocuparse de las preocupaciones, que son a lo mejor 15 o 20 minutos, lo ponemos lejos de la hora de ir a dormir. Eso de consultar con Es lo que te iba a preguntar yo ahora. Digo, si nos vamos a dormir y dejamos esta hora de preocuparnos, no podemos dormir. Claro, eso de consultar con la almohada, mal invento, ¿no? Así que inicialmente, hasta que estemos un poco entrenados, lo pondremos en otro momento. ¿Te aconsejas, ¿no? por la mañana, mediodía? Bueno, esto depende un poco de los horarios de cada uno. Su horario laboral, Sí, eso es lo que se suele hacer, es ponerlo antes de una actividad que sea un poquito absorbente o que sea un poquito interactiva. ¿Para qué? Para que si quedásemos un poco atrapados, en el momento de salir tengamos algo que en cierto modo nos ayude o nos favorezca, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Como tú ves, de lo que se trata es de que lo que tendríamos que hacer es nosotros convivir con la angustia, con las sensaciones desagradables, y convivir con los avisos, pero centrándonos en la tarea. Vamos a suponer que a mí ahora me doliese la cabeza. Donde digo dolor de cabeza, pongamos el malestar de todos los síntomas relacionados con la ansiedad, ¿no? ¿Puedo yo hacer la entrevista contigo si a mí me duele la cabeza? Sí, claro que lo puedes. Puedo. Peor que si no. Hombre, habrá un día que la cabeza me duele horrores y no puedo. Pero todos tenemos la experiencia de que 9 de cada 10 veces que nos duele la cabeza, estamos trabajando, hacemos la entrevista. En peores condiciones sí, pero lo podemos hacer. ¿Voy a hacer yo algo ahora que me duele la cabeza para disminuir el dolor de cabeza que tengo? No, yo ahora no voy a hacer nada. ¿Quiere decir eso que yo ignoro, paso de mi dolor de cabeza? ¿No le doy importancia? No, para mí mi dolor de cabeza, si es un problema que tengo, ¿no? Que se me da más o menos crónico, no que tenga hoy, para mí a lo mejor es una cosa prioritaria. Tal es así que estoy yendo a las consultas de los médicos, si me han dicho que tengo que dormir mis horas, yo cuando llega el momento las duermo. Si me han dicho que tengo que tomarme por la mañana a tal hora y después de haber tomado algo, algún alimento, lo hago. Si yo antes tomaba frutos secos para almorzar que tienen sal y me aumenta un poco la presión, lo he cambiado a fruta. Y tengo las visitas, ¿no? Con los especialistas en la agenda, y yo no las muevo de ahí, aunque todo se arda. Por lo tanto, yo estoy
ocupándome de manera notable y significativa, poniendo recursos y movilizando otros para resolver ese problema que para mí es prioritario. Pero resulta que, vale, yo estoy haciendo todo eso, pero a mí me duele la cabeza ahora. Entonces, ¿yo ahora tengo que hacer algo para que baje el dolor de cabeza en la entrevista contigo? No, yo ahora tengo que convivir con ese dolor de cabeza. Tampoco voy a poder evitar, sobre todo si fuera un poco, digamos, hipocondriaco, ¿no?, que cuando me da algún pinchazo de estos, digo, hostia, a ver si tienes cáncer. Claro, me puede venir esa idea en mitad de la entrevista, ¿no? O me puede venir la idea de decir, me parece que hace un año no te molestaba tanto, o que me parece que vas a peor, ¿no? O me puede venir la idea de decir, a ver si el especialista no tiene ni idea, porque estoy haciendo lo que me dice, y mira, estoy aquí, en una obsesión. Estoy aquí hablando, bueno, claro, se me hace una cosa recurrente, ¿no? Estoy hablando aquí ahora y me encuentro mal. Bueno, yo no puedo evitar que me vengan esos avisos, porque ya hemos dicho antes que es un sistema, entre comillas, automático. ¿Tengo que hacer yo algo para que no me vengan a la cabeza esos pensamientos, estos avisos? Y si me vienen, ¿tengo que hacer algo para que se vayan? No, en este momento, Esos pensamientos son como avispas, como moscardones, que levantan el vuelo y me importunan. Pero, ¿puedo hacer yo la entrevista contigo teniendo dolor de cabeza y además con algún moscón de estos, con algún avispón que levanta el vuelo? Puedo. Con dificultades, con problemas, y mejor sería que no me pasase. ¿Voy a hacer algo para que no vengan estos avispones? No, porque si estoy mirando por la puerta a ver si vienen o no vienen, ya están aquí. ¿Y qué voy a hacer? Pues si ya están aquí, voy a tratar de irlos espantando, voy hablando contigo, pero abro las ventanas, lo voy espantando, cojo el carpesano, estudio a ver la órbita que hacen y cuando pasen por aquí me los cargo. No, voy a convivir con eso. ¿Qué es lo que yo aplazo al momento en que tenga que ocuparme? Yo el dolor de cabeza no lo puedo aplazar, el malestar, la angustia, no puedo decir pónmelo para las 7 de la tarde, y las ideas importunas tampoco. ¿Qué es lo que yo aplazo? Pues si tengo que pensar si tengo cáncer, si no tengo cáncer, si tengo que darme argumentos tranquilizadores y decirme, hombre, desde que te duele la cabeza si tuvieras cáncer ya estabas criando malvas, seguro que es otra cosa. Si tengo que hacerlo, los argumentos del tipo que sean, o los estudios del tipo que sean, o las iniciativas del tipo que sean, el momento es aquel. Si tengo que mirar a ver si estoy peor o no estoy peor, si gastaba antes más en medicamentos, si me está interfiriendo más o menos, quizá es importante, pero lo tendré que hacer en el momento que tengo marcado o establecido. Y a lo mejor tengo que cambiar de especialista, no sé, pero lo tengo que pensar en ese otro momento, ¿no? Entonces, en esto es básicamente en lo que consistiría, digamos, ese proceso. Lo que nosotros hacemos es convertir en ruido las molestias que psicológica y físicamente nos produce la ansiedad y convertir un poco en ruido, ¿no?, en una interferencia, en algo que quizá nos molesta, pero centrándonos en la tarea y conviviendo en ese momento, ¿no?, con esos pensamientos, con esas señales, con esas sensaciones. Convertirlas en ruido, ¿qué quiere decir? Que no destinamos recursos de la caja de herramientas a eso ahora, ¿no? Sabemos que está ahí, pero las herramientas van para otro sitio. Y que nos interfieren y que nos molestan, pero van para otro sitio, ¿no? Muchas personas tienen la experiencia o la sensación de que, claro, de que eso de que manejar los pensamientos es muy difícil, ¿no? Y ciertamente, pues bueno, no es que sea fácil, requiere un entrenamiento y además el sistema, en cierto modo, favorece, como hemos visto, que nosotros tendamos a ir a parar aquello que nos angustia, aunque sea para resolver la propia angustia, además del propio problema, ¿no?, o de la fuente del problema, ¿no? Bueno, es difícil, pero el truco está en parte en darse cuenta de eso al principio. Si nosotros, cuando se nos enciende la bombilla, entendemos un poco la tendencia a engancharnos ahí, a morder el anzuelo y ¿no?, quedar enganchados a esa preocupación, si nosotros nos diésemos cuenta en los primeros pasos, eso podríamos cortarlo más fácilmente, ¿no? Por poner un símil, esos pensamientos a veces recurrentes o envolventes, ¿no?, son como el hilo de una madeja, algo que nos va dando vueltas. Si yo me doy cuenta en las 2 o 3 primeras vueltas, yo de ahí me puedo salir. Será fácil salir.
Pero cuando sea novillo grande ya es imposible. Claro, si me ha dado 50 vueltas y me doy cuenta de que me ha dado 50 vueltas porque ya empieza a oprimirme, yo de ahí ahora ya no salgo. Cuando ya estoy metido en las arenas movedizas, cuanto más me agito para salir, ya no lo consigo. Te hundes. ¿No? Pero es porque efectivamente yo estoy tratando, ¿no?, de tomar esas iniciativas cuando ya, ¿no?, nos han ganado el terreno, nos han ganado la partida, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que haríamos es tratar de advertir ese mecanismo y de tratar de cortarlo en los primeros pasos, ¿no? Inicialmente no nos saldrá fácil, todo requiere un entrenamiento y aparte también tenemos unas rutinas de hacerlo así que nos llevan a que se produzca de manera bastante automática. Claro. Va a costar, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Cambiar una cosa tan simple como que yo he aprendido a abrir una puerta hacia la izquierda, pero se rompe y se parte, y el cerrajero me dice, no, tienes que abrir hacia la derecha. ¿Yo eso lo cambio a partir de saberlo? No. Yo lo sé, pero ahora cuando salgamos doy para donde he dado siempre, a pesar de que mi mano tiene la facultad de girar a la derecha y a la izquierda. Tengo una motivación para cambiarlo, que es que me voy a ahorrar un dinero, y la puerta se va a abrir igual. Pero yo durante un tiempo tengo que fallar para que algo que hago automáticamente pase a control consciente, modificarlo y después instaurar un automatismo diferente. Digamos que, en cierto modo, el objetivo de este procedimiento es que las preocupaciones las podamos atender, pero que nos afecten menos tiempo y a menos cosas. ¿Cuántas ideas de estas importunas, si estamos más angustiados, nos pueden venir al día a la cabeza? Muchísimas. Muchas, ¿no? Vamos a poner una media pequeña, 60, como se repiten muchas de ellas. Si yo dedico 3 o 4 minutos a dar vueltas a ese asunto, 60 por 4, 6 por 4, 24. Son 4 horas. 4 horas de las 16 que estoy de pie a vueltas con eso. Eso es una interferencia muy grande sobre otras actividades. Pero es que además someto al organismo a un estrés fisiológico muy alto. Es lo que decíamos antes, yo no puedo estar pensando en el avión y estar tan campante. La fisiología irá donde vaya la cabeza, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que poder reducir un poco esa interferencia y tengo que poder reducir un poco ese estrés fisiológico al que someto al organismo, ¿no? Muchas personas, llegados a este punto, dicen, hombre, claro, pero no vamos a sacar el mismo agua clara en 20 minutos al día que en 3 horas. Claro. Bueno, claro, o 4. Bueno, en algunas cosas tendrían razón. Si lo que hiciésemos es fabricar bolígrafos, no fabricaríamos los mismos en 20 minutos que en media hora. O si lo que hiciésemos es preparar un examen, no estudiaríamos lo mismo en 4 horas que en 20 minutos. Ahora, si yo te pregunto a ti, y te digo, mira, haz una lista aquí de las preocupaciones estas, ¿no?, generales a las que has estado dando vueltas hace un mes. Haz una lista aquí en la columna de la izquierda. Y después te digo, haz una lista aquí en la columna de la derecha de las preocupaciones generales a las que has estado dando vueltas la última semana. ¿Qué apreciaríamos en esas dos listas? Que hay un porcentaje alto de temas que se repiten. Hay un 60% de los temas o más trabajo, familia, son los mismos. Son los mismos. Pero si ahora además te dijera, cojamos uno de esos temas que se repite y dime en qué términos le diste vueltas hace un mes y en qué términos le ha dado vueltas esta última semana. Serían los mismos. Aquí nos encontraríamos exactamente que la redundancia es todavía mayor, de un 80 o de un 90%. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros nos gusta poner como especie, ponernos estos nombres de Homo sapiens y animales racionales, y nos gusta pensar que pensamos, en realidad nosotros lo que hacemos es repetirnos como cosacos, ¿no? Repetirnos, ¿no?, comúnmente o frecuentemente. Por lo tanto, que yo reduzca significativamente esas repeticiones no me va a hacer perder operatividad, no va a hacer perder que el pensamiento, que la función que tiene es la de ser guía de la acción, no me va a hacer buscar alternativas y, sin embargo, me va a permitir rescatar un cierto tiempo, disminuir cierto ansiedad, estrés o cierto malestar. ¿A qué se aplica esta técnica? Pues se aplica a estas preocupaciones que son más recurrentes, que son más circulares, que son más repetitivas. Si yo ahora, al terminar esta entrevista, salgo, me tropiezo, me hago daño en la rodilla y me duele mucho, tengo que decidir qué hago. Ahora,
no puedo decir, ya lo pensaré a las tarde, 7, a ver si tarde, voy en la hora que dices tú, claro, la hora de las preocupaciones. a ver si voy al hospital o voy a trabajar, ¿no? Claro, no. Esta técnica lo que se aplica son aquel conjunto de problemas, de asuntos que son recurrentes, que son reiterativos, reiterativos, que son una parte muy importante de los día a día. de los que tenemos, ¿no? Y entonces esto sería así un poco a grandes rasgos el funcionamiento y la justificación de esta técnica o de este procedimiento que esperemos que pueda saber ser... administrar los problemas. Exacto, que esperemos que pueda ser de alguna aplicación y utilidad para los telespectadores. Pues yo creo que seguro que sí. Yo creo que ha sido muy interesante toda la charla de Dr. Baeza hoy y creo que esta hora de preocupaciones la vamos a tener en cuenta y hacia el final del día o a media tarde o a media mañana cada uno que intente mejorar su calidad de vida, intente que dice voy a saber administrar mis preocupaciones y si hace falta iré a un especialista que me ayude a esa técnica. Dr. Baeza, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy un poco preocupado porque no te he dejado hablar mucho. Bueno, pero pensaremos luego en la luz roja esta para más tarde. Muchísimas gracias, Dr. Baeza. Gracias a vosotros.